alcanzó, en la cruz por mí murió, mi pecado él llevó, con poder resucitó. Vamos a leer, hermanos, en Efesios capítulo 4. Vamos a leer el versículo 17 hasta el versículo 24. Leemos, hermanos. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos de nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a orar, hermanos. Dios y Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana por bendecirnos y darnos la bendición de poder estar congregados para adorar tu santo nombre, aprender de tu palabra y estar con nuestra iglesia. Bendice a cada uno de nuestros jóvenes, de nuestros niños y a todas las personas que nos escuchan. Lo ruego, Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor, nuestro Salvador. Amén. Bueno, hemos estado hablando ya en esta segunda parte. Recuerden que la primera es del 1 al 3, que habla de privilegios que Dios tiene para la iglesia, para el creyente. Y del capítulo 4 en adelante habla de responsabilidades. Y en este párrafo del 17 en adelante habla acerca del comportamiento del cristiano, la iglesia, cómo debe ser. Y parece que aquí se dirige de una manera común, pero como una persona. Y anteriormente, el primer párrafo, lo podemos llamar así, del capítulo 4, versículo 1 al 16, habla de cómo está fundamentada la iglesia y también sus funciones, cómo está fundamentado el cristiano, el creyente y sus funciones en la iglesia. Ya hemos hablado que cada uno es responsable de su iglesia y va a dar cuentas delante del Señor. Entonces, en esta otra parte está hablando de cuestiones éticas, ética moral, y la ética tiene que ver con la vida moral, pero también tiene que ver con los principios espirituales. Bueno, ya estuvimos hablando la semana pasada que uno debe caminar delante del Señor como una persona que ha sido transformada. No debe ser su actitud como si no le conociera.
no debe ser aquí que aquí canta, aquí lee, aquí adora y bueno, muy consagrado, muy dedicado, y saliendo a la calle es otra persona, o en su casa es otra persona. Hay que evitar esas malas conductas allá afuera o en el hogar. La relación que Dios nos ha permitido tener con Él debe funcionar delante de Él, aquí en la iglesia, pero también en casa y en la sociedad, en el trabajo. Usted no debe cambiar. Esa es una vida que Dios nos ha dado y nos ha capacitado. Estamos preparados para eso. Además, no estamos solos. Recuerden que aquí en Efesios capítulo 1, versículo 14, leemos desde el 13. Vamos a leer, busque ahí, por favor, en Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Ahí podemos ver la obra del Espíritu Santo en una función de pastoreo. Una función de pastoreo. Vamos a leer. Dice así, versículo 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fíjense bien ahí, hermanos. Cuando usted aceptó a Cristo, esa decisión sincera, esa decisión firme de haber creído, de haber recibido a Jesús en su corazón y haber entregado su vida, en ese momento llega el Espíritu Santo para dar garantía de la obra de Dios, pero también de la decisión de usted, aceptando lo que dice la palabra, aceptando lo que dice el Señor. Y el Espíritu Santo afirma, sella esa decisión para garantía de usted. De modo que a los romanos, el apóstol Pablo en el capítulo 8 les escribe de esta manera: todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y habla del Espíritu Santo. Guía es guiado. La guía del Espíritu Santo en la vida del creyente y en la vida de la iglesia es un pastoreo, es una administración. Ahí podemos aplicar lo que dice el Salmo 23: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Es el Espíritu Santo conduciendo a la iglesia, conduciendo al creyente. Esa obra o esa función del Espíritu Santo es todo el tiempo, toda la historia de su vida. Por eso en otras partes podemos ver la palabra que usa el apóstol: andad en el Espíritu. Porque el Espíritu Santo allí está, como garantía de administración, como garantía de pertenencia. Y aquí esto es lo que dice: un pastoreo en cualquier situación en que te encuentres, ya sea en tiempo de abundancia o en tiempo de escasez, o en una aflicción. Allí está el Espíritu Santo para ministrarte, para recordarte palabra de Dios, hablarte acerca de la presencia de Jesús en tu vida, hablarte del amor de Dios, del poder de Dios en tu vida, el poder del Padre, la obra completa de Dios. Ahí está ese pastoreo. ¿Sí, hermanos? ¿Se entiende esto? Y eso podemos ver en esta carta. El Espíritu Santo ministrando. Dice, ministrando, hermanos. Finalmente el 14 dice, para alabanza de su
para alabanza. Fíjese bien, el Espíritu Santo obra en la vida del creyente y es para la gloria de Dios. Pero también para que el creyente le glorifique. Y cuando dice ahí que Dios es el que produce el hacer como el querer como el hacer, es el Espíritu Santo impulsando, empujando, motivando al creyente para que haga la voluntad de Dios. Así es, mis hermanos. Por eso la recomendación aquí: no debes andar, no debes vivir la vida como si no le conocieras. No debes vivir, no debes aplicar a tu vida en decir yo así soy y así me quedo. Y a mí nadie me cambia. No funciona, hermanos. No te perteneces a ti. Si entregaste tu vida a Cristo, perteneces a Cristo y debemos sujetarnos. Por eso en el 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros. Es que debemos estar bajo su soberanía. Él debe llevar el control. Él debe llenar nuestra mente de su palabra. Porque su palabra tiene el poder con el Espíritu Santo de organizar nuestras ideas, a fin de que andemos fielmente de una manera consagrada delante de nuestro Dios. Así está eso. Entonces, aquí en el capítulo 4, vamos adelante, vamos a partir del versículo. Vamos a partir del versículo 20. Dice así: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Hablando de que ya no debemos vivir como aquellos que no conocen al Señor y que se han revelado, y recuerden que tienen su corazón callosa, endurecida. Ni viendo ni oyendo van a entender. Así se le muestren milagros, no van a creer. Está endurecido su corazón. Pero tú y yo, Dios ha tenido misericordia. Y ahora vive en nuestro corazón. Entonces, por esa razón, dice aquí que estamos capacitados por el Espíritu Santo. ¿Ya lo entendieron? Cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo llegó y selló, afirmó, confirmó esa decisión como una señal de propiedad, de pertenencia. Pertenecemos a Cristo. Y ahora, entonces, cuando dice el 21, si en verdad le habéis oído, les explicaba que aquí no está mostrando ninguna duda. El apóstol no es la finalidad de presentar alguna duda, sino de esa afirmación. Lo que hizo Cristo Jesús, lo que hizo el Espíritu Santo en usted. Una vida transformada. Por esa misma razón, dice el versículo 22. Miren, es la otra parte. Dice aquí: en cuanto, leemos, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Deseos engañosos. ¿Cuántas veces el hombre no tenía la intención de cambiar su vida porque no le encontraba propósito? Había un vacío, una soledad, era una vida de miseria, y una y otra vez decía: voy a cambiar, y con varios intentos no lo logró. No logró aquello. ¿Por qué? Porque su carne le impulsaba a hacer aquello que no quería. Sus pensamientos estaban en tinieblas, y era empujado. Y cuando 2, 3, 4, un mes, 2 meses, ya iba avanzando, tratando de cambiar, de dejar las malas pasiones, las malas costumbres, y viene el amigo, impulsado por el enemigo, impulsado por el diablo, y
nuevamente lo arrastraba. Porque dice que el viejo hombre está viciado. Es decir, aquella persona que no tenía a Cristo, que no conocía a Cristo, pero oyó la palabra, recibió al Señor y fue transformado. Y ahora es un nuevo hombre y el viejo hombre quedó atrás. Y el apóstol allá a los Corintios les explica, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva persona es. Nueva criatura es, creado en Cristo Jesús. Ha sido transformado, ha sido regenerado. Fue redimido, fue comprado. Y ahora, entonces dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de ese viejo. Usted tiene que despojarse, hermano, de este viejo hombre. Tiene que despojarse. Y esto tiene que ver con renovar la mente, con la justicia y la verdad de Dios. Usted no puede hacer nada por sí solo. Jesús así lo dijo, así lo enseñó. Separados de mí, nada puedes hacer. Nada. Y ahí lo ilustra, usando una figura que se llama metáfora. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y los pámpanos son las ramas. Las ramas producen hojas y producen flores y las ramas producen el fruto. Pero separados de la vid o del tallo, no es posible. Eso no es posible. De ningún modo. Tiene que estar ahí unido. Y nosotros como gentiles estábamos alejados. Pero Cristo Jesús nos injertó ahí en la vid. Ahora pertenecemos a Cristo. Y lo que Él quiere es que demos frutos. El fruto que Él está demandando. El fruto, el cambio de carácter, el cambio de conducta. Eso es lo que va a mencionar aquí. Entonces esto se realiza renovando la mente, porque en la mente es a donde se anidan todas las cosas, es donde se procesan todas las decisiones que se van a tomar. En la mente. Esto, hermanos, se deben tomar decisiones. Para renovar la mente hay que tomar decisiones. Y estas decisiones son responsabilidad de usted. Es responsabilidad de usted. Son cosas que el Señor está demandando. Son pasos que usted tiene que tomar. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Despojarse es quitarse aquello, es desprenderse aquello que le molesta, que en este caso, en su vida moral, en su vida espiritual, no, aquello que no beneficia, aquello que no enriquece, aquello que le estorba para crecer. Eso hay que quitar, hay que despojarse. Es como aquel campesino que viene del campo, viene de un día de trabajo en el sol y ha sudado, viene cansado y anhela un baño, cambio de ropa. Y después de que ya se ha dado un baño con su jaboncito, su champú y se pone el perfume, no se va a volver a poner la ropa que se quitó del trabajo. No. Eso no es posible. Eso no es posible. Y más si se va a una fiesta. Mucho más todavía. No va a entrar allí, llegando luego. Usted va a sentir el rechazo porque todos allí están bien peinaditos, bien perfumaditos, todos bien presentables. Si usted llega bañadito pero con su ropa todavía de trabajo todo sudado, ni usted mismo se va a ver. Ni usted mismo se va a soportar. Entonces aquí hay que despojarse, es quitarse aquí.
desprenderse de aquello. Aquí dice en otra parte que es nuestra responsabilidad dejar aquello que ya no nos corresponde tomar. Entonces, dice aquí, la primera palabra, es una decisión que usted debe tomar. Y la debe hacer. Lo debe llevar a cabo. Porque si no, no se puede. No se puede, dice, hay algo que dijo el Señor Jesús, no se puede servir a Dios y al dinero o a las riquezas. No se puede. No se puede. No es posible. El Señor Jesús no menciona ahí otra cosa, sino las riquezas. Y recuerden que aquel rico, la riqueza le hizo insensible, le llenó de orgullo, le llenó de vanidad, de egoísmo, al grado de ver allí a Lázaro en su puerta y viendo la oportunidad para tomar el alimento que caía de la mesa de Lázaro o de los invitados. Él corría, pero los perros le ganaban las migajas. Y ese hombre rico era insensible. Entonces aquí no se puede servir a las riquezas y al mismo tiempo al Señor. Dios tiene que ser el primero. Para que tú funciones en tu vida cristiana, en tu comunión con el Señor, y seas un cristiano sincero, consagrado, temeroso de Dios, tienes que tomar decisiones. Debes tomar decisiones. Es una responsabilidad que el Señor te delega. Cuando alguien dice, dame paciencia, el Señor dice, ya te la di, úsala. Entonces aquí, miren el versículo 23, hermanos. Leemos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. 24. Y vestidos del nuevo hombre. ¿Cómo, hermanos? Creados según Dios, ¿en qué? En la justicia y ¿qué más? En la santidad de la verdad. Fíjense bien. Entonces ahí las tres palabras que suenan a compromiso es despojarse, es renovarse y es vestirse. O sea, Cristo Jesús llegó a tu vida. Cristo Jesús llegó, te hizo nueva persona y ahora lo que te toca a ti es despojarte de lo pasado. Pero inmediatamente renovar tu espíritu, renovar tu mente, llenar tu mente de la palabra de Dios. Porque si nosotros vemos los versículos anteriores, ahí en el versículo 18 de este mismo capítulo, dice que los que no conocen al Señor, los otros gentiles que no quieren saber nada de Dios, dice, tienen el entendimiento oscurecido, entenebrecido, en tinieblas, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, pero por la dureza de su corazón. Así está. La vida de la mente del hombre, la vida del hombre, cuando no tiene a Cristo, pero cuando ha llegado Cristo Jesús, hay que quitar aquello, hay que quitarlo, dejarlo pasado y entonces alimentar con lo nuevo, alimentar de la palabra de Dios. La palabra de Dios es vital en la vida del creyente. Miren, les voy a leer una parte aquí, así, en lo que Pablo recomienda a Timoteo. Y dice así, miren, también debes saber esto, es capítulo 3 de la segunda carta. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres
amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y la recomendación: a estos evitan. Pero ¿cómo puede el hombre evitar todas esas cosas? ¿Y cómo puede renovar su mente? ¿Cómo lo puede hacer? Esto se lleva a cabo por medio de la palabra de Dios. Porque aquí dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Cuando está hablando aquí de salvación, hermanos, no se refiere a ese encuentro personal con Cristo, sino se refiere a los peligros que hay. Cuando tú renuevas tu mente, cuando te propones tomas esa decisión de despojarte y de renovar tu mente, porque Cristo Jesús ya la hizo y ahora tú te alimentas de la palabra de Dios, te evitas muchos problemas. Puedes decir al amigo que te insinúa o que te empuja para volver a los caminos, a los malos caminos, para ir a donde ya no quieres ir, puedes decirle a ese amigo: no. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Te pega tu mujer? ¿O te regaña tu papá? ¿Por qué? ¿Por qué? Y probablemente te avergüences. No, es que ya no quiero. Como otros dicen: no, es que estoy tomando medicina. Pero si eres muy valiente, tú dices: es que tengo a Cristo. Es que llegó Cristo a mi vida. Oí el Evangelio y ahora leo su palabra. Y entonces dice: pues el amigo te va a decir: pues entonces ya no podemos ser amigos. Pues lo siento, pero esta es la decisión que yo he tomado de seguir a Cristo. Y no andas con excusas. Tomas la decisión. Y te alimentas de la palabra de Dios. Porque dice aquí: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y continúa diciendo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y fíjese bien el otro propósito, o finalmente el objetivo principal. Dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, perfecto, enteramente preparado para toda virtud, en el Señor, caminando con el Señor. Y como Jesús enseña: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces aquí, renovar la mente. Y la manera de renovar la mente es tomar decisiones con responsabilidad. Es necesario. ¿Quiere que cambie tu vida? Tu vida vaya por el camino angosto, que vaya en el redil del Señor, que tú recibas consejos del Señor. Escucha el consejo. Lee palabra de Dios. Llena tu mente, llena tu cabeza de palabra de Dios. Deja que el Espíritu Santo te pastoree, te ministre cada momento, cada día. Deja y vas a crecer. Porque el propósito de Dios al llegar a tu vida es llevarte a un crecimiento, a una madurez de un hombre maduro, sensato, inteligente, que se aparta del mal, ve el peligro y se aparta. Pero no solamente se aparta él, también ayuda a otros para apartarse y comparte el Evangelio. Comparte el nombre de Dios. Y aquí dice el versículo 24: vestidos del nuevo hombre,
Eres una nueva persona. Estás creado en Cristo Jesús. Eso es lo que dice en el capítulo 2, versículo 10. Miren, leemos. Capítulo 2, versículo 10. Ahí en Efesios. Ya lo tienen. Leemos, dice. Dice así. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjense bien, el andar ahora pertenece en ese nuevo hombre que está vestido, que está renovado y fue renovado por Cristo Jesús, por el Padre, por el Espíritu Santo. Ese es nuestro andar, esa es nuestra vocación. En eso tenemos que ocuparnos. Y vamos allá con paciencia, y vamos con amor, y vamos con humildad. Vamos caminando de acuerdo a cómo el Señor va trazando nuestra vida, cómo Él nos va educando, cómo Él nos va conformando, Él nos va capacitando. Tiene que ser a su forma, mis hermanos. No se vale cuando alguien dice, pues yo creo en Dios a mi manera. No, tiene que ser a la manera de Dios. Tiene que ser a la forma de Dios. Yo le comentaba a las personas cuando estábamos en el centro de rehabilitación, que bueno, ahí se le recomienda, tú piensa en Dios como quieras. Y yo les decía, no, la Escritura dice que tiene que ser el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Así tiene que ser, de manera clara, de manera definida. ¿Sí, hermanos? Entonces aquí tenemos esto. Vestidos del nuevo hombre. Vestirte. Es decir, todo el tiempo, te levantas, ve al espejo y di, hola, buenos días. ¿Qué propósito tienes hoy? Te invito para que sigamos al Señor. Vamos juntos caminando al Señor. ¿Sí? Y levanta esa mirada. Si hay enfermedad, si hay alguna otra preocupación, vamos a ponernos en las manos del Señor. Vaya y levante la mirada. Camina en el Señor firmemente. Renueva tu mente. No permitas que las cosas pasadas, que los problemas pasados, no vivas de culpa, no vivas de remordimientos, no digas, esto me hicieron así, así, no vivas allá. Te vas a encontrar en un pozo de desesperación. No vivas así. Pon la palabra del Señor, deja que el Espíritu Santo obre en tu vida. Renueva tu mente, vístete del nuevo hombre. Y así como Dios lo ha hecho, en la justicia de Dios, en la obra de Dios. Cuando se habla de justicia de Dios, se refiere a su amor, se refiere a su misericordia, a su perdón. Por eso más adelante, allí en el capítulo 4, en el versículo 32, lo leemos, hermanos, versículo 32, fíjense bien cómo enseña ahí. Dice así, antes ser benignos unos con otros. ¿Cómo? Misericordiosos. ¿Cómo? Perdonándonos unos a otros. ¿Cómo? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces, no permitas malos pensamientos, no permitas malas decisiones, no permitas aquello que te perjudicó en tu infancia, en tu juventud, malas decisiones, esto viviste, ya no. Ahora llena tu mente de palabra de Dios. Toma decisiones. Es tu responsabilidad. Lleva a cabo lo que Dios ha realizado, lo que Él ha hecho en tu vida. Creados en la justicia y santidad de la verdad. Santidad, la verdad de su palabra, la verdad que es Cristo. Por eso allá en Filipenses dice ahí, todo dice de esta manera, todo lo que es bueno, todo lo que es grato, todo lo que ayuda, todo aquello, lo que corresponde a la palabra del Señor y lo que corresponde a la vida cristiana, todo ponlo en tu corazón, para que crezcas.
Estas son decisiones que debes de tomar. Son responsabilidades. A ti te toca. A ti te toca. Sí, así como ya amaneció y está ahí el cafecito, y ya está el pancito o leche con chocolatito y ya está servido ahí en la mesa y te llaman 1, 2, 3, 5 veces, 10 veces, ¿cuántas veces te llaman a almorzar? Una sola vez. ¿Ya oíste? Vamos a almorzar. Sí. Y bueno, cuando eras bebé, miren, cuando eras bebé, tu mamá agarraba y te daba en la boquita. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Lo hacía con mucho cariño. Y si se escurría el caldo, le limpiaba, usaba una, ¿cómo se llama? Un babero. Qué chévere. Sí, con tal de que no te vieras mal. No te vieras mal. Y te ponía, te protegía, mamá, papá, así lo hacía. Pero ahora que ya eres grande, permites que tu mamá y tu papá te dé la sopa en la boca. ¿Hace usted eso, hermana? Que le da a sus jóvenes comida en la boca, a menos que esté enfermo, a menos que esté incapacitado. Está en esa posición, bueno, la compasión de mamá pues y papá pues ahí está. Pero uno que está en todos sus sentidos, es cuerdo, tiene los reflejos, está bien. Usted va a dejar que su mamá le dé alimento ahí, que le diga, aquí, abre la boquita, ahí va el caldito. No, ¿usted va a permitir? Claro que si el esposo abre la boquita, papito, pues, y venga. Es responsabilidad de usted tomarse ese chocolatito, ese pancito, disfrutar de ese almuerzo, de esa comida. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Así es aquí. Es responsabilidad. Despojarse de lo viejo, vestirse de lo nuevo, renovar su mente. Y así como dice aquí, como el Señor te ha creado. ¿Cómo te creó el Señor, espiritualmente hablando? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas. Y Él lo hizo con amor. Él nos hizo hijos por amor. Él nos adoptó por amor. Él nos bendijo desde arriba por amor, por misericordia, por pasión. Él lo hizo de una manera muy especial. Y ahora que ya lo entendiste y que ya sabes que eres hijo de Dios, bueno, ahora toma tus responsabilidades. Hazlo. Déjalo viejo. Vístete de lo nuevo. Camina en la justicia de Dios, en la verdad, en su palabra. Aprende más acerca de la salvación, acerca de la resurrección. Aprende más acerca de Jesús, el que te amó, el que te redimió. Aprende más de Él. Porque en su plan fue transformarte. Ahora ya estás transformado y tú, vamos adelante. Entra en ese proceso de santificación. Crece. Vamos hacia arriba. Porque eso es lo que menciona aquí en los versículos anteriores de este capítulo. Que la iglesia, los ministerios, el pastor, el maestro, allí en el versículo 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños engañados. Crece, vamos adelante. Como Cristo Jesús nos ha hecho. Hay que hacer cambios, hay que tomar decisiones, hay que ponerse en las manos de Dios.
Recuerden, no funciona de otra manera. No funciona. Tú tienes destreza para muchas cosas, para armar y desbaratar un aparato, para hacer funcionar un carro, para hacer funcionar cualquier aparato. Alguien puede construir una casa, puede hacer un vestido, un traje, puede. Pero en cuanto a las cosas del Señor, se necesita al Señor. Se necesita al Señor. Como ya he dicho en otras ocasiones, hay hombres, son muy buenos profesionistas, y allá buenos políticos, buenos médicos, buenos profesionistas, y allá baten la espada de plata allá afuera, y son famosos, hombres importantes, pero no pueden tratar su vida, no pueden batir esa espada de oro. Y en casa, no pueden llevar bien el hogar, no pueden. Se necesita a Dios. Aquí se necesita a Dios. Por eso dice, en la santidad de la verdad. Tenemos que caminar con el Señor. Me dice bien, y nos dice cómo, qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a leer el versículo 25. ¿Desechando la qué? La mentira. Ah, Dios, la mentira. Ni blancas, ni mentiritas blancas. Y que usted diga, Dios me va a entender. No diga eso. Es todavía costumbres del viejo hombre. La mentira. Desechando la mentira. ¿Qué tenemos que hacer? Antes éramos mentirosos y ahora el versículo, en la segunda parte del 25, ¿qué dice? Hablar verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué? ¿Qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Es decir, el pie no va a engañar al otro pie. Que de repente se destrampa y cuando se cruzan entre ellos, se azota el cuerpo. ¿Le ha pasado eso? O cuando se resbalan los pies y usted tiene las manos metidas en el suéter o la chamarra, se azota el cuerpo. Y las manos Ahora aquí, hermanos, dice, desechando la mentira, y hay que hablar verdad. La verdad. Hay que ser sinceros, y sinceros con Dios. Ahora, el versículo 26, que dice, airaos. Como que hubiera permiso de enojarse. No hay permiso de enojarse, pero es algo natural en la vida del hombre. ¿Pero qué dice? Airaos, ¿pero qué? Pero no peques. ¿Cómo se peca? Cuando te enojas. Y empiezas ahí, algo no te gusta y empiezas a aventar o empiezas a hablar groserías. Eso se llama blasfemia. Blasfemia es todo aquello que ya no debes hablar. Y que no digas como aquel. Bueno, ya, le dije todo. Y usted es bien tranquilo. No le corresponde a una persona que conoce a Cristo Jesús. Y además dice ahí, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice que el enojo es un sentimiento. Y ese sentimiento no debe durar. No debe durar. Pero cuando usted pida perdón, o cuando le piden perdón, y no diga usted, pues que te perdone Dios. Yo no tengo nada que perdonar. No, usted debe perdonar, porque usted es el ofendido. Usted debe perdonar. Eso habla de sensibilidad, habla de nobleza, que usted es una persona tierna de mente, de corazón, está accesible. Entonces cuando alguien le pide perdón, su esposo, su esposa, su hijo, no diga usted que te perdona Dios.
perdóname mamá, o perdóname hijo, o perdóname viejo, o como le dice a su vieja, ¿cómo le dice? ¿Cómo le dice? Sí, viejito, te perdono. Te perdono y te doy un premio. Véngase para acá, le va a dar un beso. Beso de ropita. Sí, sí te perdono. Y le abraza, sí. Y lloran. Sí te perdono. Hermanos, debemos tener esa actitud de perdonar. Y no decir, perdonamos, pero no olvidamos. No olvidamos. Se perdona y ya no se vuelve a decir. ¿Cuál es el plan? Renovar tu mente. Renovar tu mente. Te estás despojando de lo viejo. Te estás vistiendo de lo nuevo. Ese es el plan aquí, mis hermanos. Ese es el propósito de Dios. Que Él te lleva a un proceso de crecimiento, proceso de santificación. Él te está llevando a una perfección, una vida madura. Dios quiere que la iglesia llegue al conocimiento de la plenitud de Cristo. Y el creyente allá va. Pero entonces vamos creciendo en éxito. Porque Él nos ha santificado. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Fíjense bien, hermanos, cómo nos enseña aquí la palabra del Señor. Primera a los Corintios capítulo 6, versículo 11. Vamos a leer a partir del 7. Capítulo 6, versículo 7. Hasta el 11. Dice así. Pónganse de pie, hermanos. Dice así. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Juntos. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Dice, así éramos, pero ya hemos sido, dice aquí, ya habéis sido lavados, santificados, justificados. Y aquí entran tres palabras. Dios nos justificó, Dios nos hizo libres. Somos libres en Cristo. Y ahora estamos en Cristo. Y entra la otra palabra. Él nos lleva en un proceso de santificación. Y lo hace por medio de su palabra. El Espíritu Santo obra por medio de su palabra en nosotros. Cuando leemos, usted debe leer las Escrituras. Primero, justificación.
Segundo, santificación. Y viene el tercero, la culminación, que es la glorificación. La glorificación. Cuando el Señor viene por su iglesia, viene por aquella persona que compró con su sangre, que creyó de verdad y camina sinceramente delante del Señor, que fue transformado y renueva su mente y deja al viejo hombre y se viste del nuevo hombre. Cristo Jesús viene por su iglesia. Vamos a hablar de Dios. Vamos a ver. Pero tome usted una decisión. Tome la decisión. Vimos aquí. Se enoja usted, no peque. Tome esa decisión. ¿Hablaba usted mentiras? Ya como un acto, ya no se vista del viejo. Ya. Tome decisión. Y vamos a cantar. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo a Cristo. No vuelvo a Cristo. Vamos a ver. Dios y Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu obra perfecta en nosotros. A través de tu palabra podemos comprender que al recibir a Cristo Jesús, el Espíritu Santo ahí está ministrándonos a cada momento y lo que Él usa es tu palabra. Tiene la finalidad de llevarnos de tu mano, caminar contigo para un crecimiento, para un desarrollo, una madurez, que crezcamos en Cristo, que maduremos en Cristo, que seamos perfeccionados en Cristo Jesús. Bendice a tu iglesia. Bendice a las familias, a los jóvenes. Bendice al que nos escucha. Tu Espíritu Santo lleve tu palabra en nuestro corazón y haga efecto. Aquello que se tiene que renovar, aquello que se tiene que quitar. Ayuda a cada uno a tomar decisiones, de modo que tu nombre sea glorificado. Y cada uno de nosotros caminemos aceptando el desafío que tú nos haces hoy, de renovar nuestra mente, vestirnos del nuevo hombre que tú has creado en Cristo Jesús. Somos hechura suya, hechura tuya. Bendícenos y perdona nuestras faltas. Tu Espíritu Santo siga obrando en nosotros. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse.